Bienvenido, bienvenida al canal de Xavier, un canal en el que hablamos de todo un poco. Ayer parecía que era un día feliz y lo pudo ser para los familiares de los presos políticos que fueron excarcelados. Sin embargo, hoy tenemos que hablar de un fraude gigantesco, de una mentira más de la dictadura venezolana. Hablaron de excarcelaciones. Hubo algunas, pero el número fue mínimo. Hablamos únicamente de 9 excarcelaciones de presos políticos. Quiero enseñar esto porque es lo primero y lo principal de lo que se va a hablar, que es el recuento que hace la ONG Foro Penal. ¿De acuerdo? La ONG Foro Penal indica que solo ha habido 9 excarcelaciones. Luego vamos a leer aquí la lista completa, que es: de estas 9 excarcelaciones, 5 son de ciudadanos españoles. Esto es importante, ¿no? Son José María Basoa, Andrés Martínez Adasme, Ernesto Gorbe, Miguel Moreno da Pena, Rocío San Miguel, Biagio Pilieri, Enrique Márquez. Biagio Pilieri dirige el partido Convergencia. Enrique Márquez fue candidato presidencial por Centrados. Larry Osorio y Aracelis Balza. Estas son las únicas personas, aunque me consta que hay ahora mismo alguna novedad puntual, de la que también hablaré, que están excarceladas. Para hablar de este fraude y para hablar de la actualidad, que hoy en Venezuela la verdad es que ha sido bastante movida, más de lo que esperaría, pues tengo a Juan Carlos Pérez una vez más. Gabón, Juan Carlos. Gabón, boa noite. Y a Dayana Casas, secretaria de Comunicación y Organización del Partido Libertario, además de ciudadana venezolana. Buenas noches, Dayana. Buenas noches, Xavier. Buenas noches, Juan Carlos. Gracias por la invitación. Y doy las buenas noches también, como no, a Vicente. Gracias una vez más por estar aquí con nosotros. Muy agradecido como siempre. Y mirad, yo mientras voy buscando información, os voy a pedir una primera valoración. Por deferencia, hoy me voy a saltar el orden habitual y se la voy a dar a Dayana para que empiece como ciudadana venezolana. Bueno, pues efectivamente esto, como comentabas ayer, pues fue una noticia que nos alegró a muchos. Escuchar a Rodríguez dando la noticia, lamentablemente no habla de presos políticos, solo de personas, pero que hubiera hecho esa declaración pues nos llenó de bastante emoción. Pero, como siempre, con todos estos mafiosos, pues hay que tener cierto recelo y cierto precaución con lo que suelen decir, porque no es la primera vez que dicen alguna cosa y luego no cumplen. Evidentemente ellos están jugando al tiempo, están jugando a poner sus cosas en orden, es la estrategia que han usado siempre y por eso han estado casi 30 años secuestrando al país, porque definitivamente ellos saben que lo que tienen que hacer es esperar. ¿Por qué esperar? Porque el tiempo al final hace... si no mantenemos la presión que estamos teniendo ahora, el tiempo lo que hace es bajar caldea los ánimos, buscan que también hayan cambios de poder dentro de los países que puedan estar intentando ayudar al país. Pero sí creo que esta vez, aunque están haciendo la misma estrategia, yo creo que esta vez va a ser muy difícil que esto vuelva a enfriarse de alguna manera. Esperemos a ver qué consecuencias tiene el hecho de no excarcelarlos. Yo supongo que con el mensaje de Trump hoy diciendo que, bueno, que iba a retrasar o suspender de alguna manera esa segunda incursión en Venezuela, supongo que pensaron que ganaron tiempo y dijeron, bueno, vamos a seguir usando nuestra estrategia de esperar y bueno, veremos hasta qué momento
Estados Unidos pues acepta este retraso. Gracias, Dayana. Juan Carlos. Supongo que la actualidad siempre nos acaba atropellando, sobre todo teniendo en cuenta de que cuando salió la situación de Jorge Rodríguez, a la hora de explicar magnánimamente que iba a haber unas excarcelaciones en pos de la paz y la humanidad y todo esto, queda muy bonito. Como poeta no creo que valga un céntimo, pero queda precioso en las palabras, aunque las utilice un chon como Jorge Rodríguez, con permiso de los chones. Salió la opinión de los españoles progresistas a decir, ¿veis? Esto es gracias a Zapatero, esto es gracias a Pedro Sánchez, esto es gracias a que hemos hecho una labor de años a la hora de presionar a esta gente. Por tanto, esta buena acción es gracias a el gobierno español actual. Pues el león cagó un ratón. Cierto es que para los españoles que olvidan que son 20, pueden pensar que estos 5 son algo bueno y que van a llegar, o que ya han llegado ya, o que estaban en tránsito a Madrid, y esto está muy bien, sí, pero como puede decir Xavier, y como puedes decir Dayana, y como pueden mirar todas las personas en cuáles son los números de los presos políticos ahora mismo, pues ciertamente salta a la vista. 9 contra 811. La diferencia es muy visual. Es muy evidente que de momento no han salido todos. Cosa que era lo lógico. Era lo que tiene todo el sentido común. Más allá del hecho de decir si Zapatero, Qatar, Lula, Brasil y todos estos tenían la capacidad para hacer salir supuestamente a los presos cuando ayer lo dijeron a bombo y platillo, ¿por qué tardaron tanto? ¿Por qué esperaron casualmente a que Trump se llevara a Maduro a Nueva York? ¿Que es tal vez una causa-efecto? Que sin la presión igual no solamente habría esos 811, sino habrían metido alguno más, porque seguro que tienen algún hueco donde pueden meter alguno más, ya sea en Tocorón, en Tocuyito, en el Helicoide o en otros de los centros que tienen para hacer este tipo de negociados. No, se les ha caído, y por lo menos tendría que caérsele. Lo mismo que en las cadenas generalistas no están hablando de Irán y deberían, por lo menos un ratín, hablar de Irán y de lo que está pasando allí, pues tendrían que tener un ratín para contrición moral a la hora de decir, no, ya hemos hecho esto y hemos hecho ya, pero cuando se te tenga todo el equipo y no han salido todos, y ni siquiera de los que empezaron a hablar que iban a salir, no han salido todavía. ¿Qué se creen? ¿Que estamos en una época del siglo XVIII en el que tenían que ir a caballo para entregar en mano? No. Tenemos otras cosas para hacer estas cosas más rápido. Y si no lo han hecho es porque están jugando al juego del trilero. ¿Dónde está la bolita? ¿Dónde está la bolita? ¿Dónde está la bolita? Y mientras tanto, quemo archivos o hago como ese que cogía el martillo y rompía discos duros. Pues lo digo porque algunos se piensan que estos son progresistas, son de izquierdas, son comunistas, ya, pero como ejemplo, a un tonto a las 3, cierto es, originario de Canarias, que ponía, la libertad es, así en grande, hablando de frases de libertad, lo que significa, y yo le puse, todo dentro del Estado, nada contra el Estado, esta frase que es de Benito Mussolini, de 1925. Pero le añadí, en vez de poner Benito Mussolini 1925, añadí la libertad es, y añadí Vladimir Putin. Le di un like. Es decir, que esta gente que se presume que es comunista o de izquierdas, pueden estar en parámetros del fascismo. Así que no se la cuelen a nadie en España. Noé, está por aquí. Había visto a Vicente. Buenas, Noé, bienvenida. Ah, sí, Antonio De ese personajillo vamos a hablar también hoy. Bien.
Sobre todo también como miembros de la familia F98. Sí, como no estuve la última vez que estuvisteis, Diana, tú, hablando de El Monedero, hablando de que si se iba a haber convertido en un Mandela o resulta reprobable y oprobioso. No voy a entrar en el detalle del tema de Mandela porque nos iríamos muy de largo, pero creo que es necesario apuntar el hecho de que alguien que se dice profesor de ciencias políticas que mezcle todo en un totum revolutum, como si nada importase y todo fuera subordinable a una visión política dogmática, me parece horrible, asqueroso. No, totalmente. De hecho, de esto lo vamos a compartir, pero quería compartir algo. La verdad es que el directorio tiene muchas cosas, pero esto que quiero enseñar son familiares de presos políticos que están esperando que sus familias salgan del penal del Rodeo, que es uno de los principales símbolos de la tortura y de la represión del régimen. ¿De acuerdo? Quiero compartir más cosas, porque es que encima están jugando con los sentimientos de los familiares. Es una doble tortura. Es totalmente eso, o sea, por eso te digo que yo juego mucho al desgaste y mucho a la manipulación, a la desesperanza, porque saben que justamente es la esperanza lo que ha hecho que lleguemos aquí y que estemos aquí en este momento. Entonces, parte de su estrategia y parte de esa maquiavélica máquina que tienen es jugar no solo con los presos políticos adentro y torturarlos, sino también torturar a las familias de esta manera. Porque salir y en 24 horas no ver absolutamente nada, que es un poco lo que decía Juan Carlos, o sea, no estamos en una situación en donde esta información no llegue rápido. Esto evidentemente lo que refleja es un poco, que no sé si lo habéis tocado aquí, pero yo quería comentar que los presos políticos realmente no son de Delcy, o no son de Diosdado, o no son de los Rodríguez. O sea, los presos políticos, algunos son de Diosdado, otros son de Tarek, otros son de Delcy, otros son de Maduro. Y al final, este poder descentralizado que ya he comentado en tu canal en algún momento, es parte del problema, porque Rodríguez puede decir, o sea, los Rodríguez pueden decir, pero los presos de Diosdado son los presos de Diosdado y los presos de Maduro son los presos de Maduro. Y esto es una demostración de precisamente cómo ese poder que está descentralizado, o sea, ese control de la fuerza y esas mini mafias, por decirlo de alguna manera, tienen realmente, o sea, son los que realmente tienen el control. O sea, no hay una cabeza. La verdad es que hay una responsable en estos momentos para que esas cosas, esas demandas de Estados Unidos se cumplan, pero estamos viendo con esto que o ninguno realmente quiere liberar, o hay unos que quieren liberar para cumplir con las exigencias de Estados Unidos, pero otros que no van a dar su brazo a torcer. Creo que hay algo que se podría poner encima de la mesa para abundar eso que has comentado, y es una comparativa, debido a que los tentáculos de esto que voy a decir están presentes en la actual Venezuela. Se podría comparar con Gaza. La atomización del poder respecto de el hecho de que había, hasta también el 7 de octubre de 2023, sucedía a veces que intentaban sacar a algún preso, aunque estuviera incluso muerto, tratar de devolverlo a Israel, pero jamás tenía que hablar con Yihad Islámica, que igual era el que lo tenía, y por lo tanto, aquí tendríamos esa atomización también. Dices que igual los presos podría ser como allí, que es que el preso que tendríamos que sacar lo tiene Yihad Islámica o lo tiene otra organización tribal y por lo tanto tenemos que negociar primero con Israel y luego hablar con este otro que es el que lo tiene. Pues aquí habría algo parecido, con lo cual habría una dilución de la propia realidad del Estado venezolano, que quizá incluso sería una ficción hablar actualmente de un Estado venezolano, más allá de tener unas fronteras, pero dentro de tal estaría licuado, ¿no?
Sí, hablas más bien de clanes de poder. Bien, yo quería compartir con vosotros algo. A ver, ahora mismo en Caracas, de hecho, son las 4:15 de la tarde. ¿Por qué pongo esto? Vamos a ver, más allá del tema de la fe religiosa, lo digo porque hoy lo que son las familias de los presos políticos se están concentrando delante de los principales penales del país. ¿De acuerdo? Hablamos del helicoide, de Tocorón, de Tocuyito, el Rodeo. ¿De acuerdo? Entonces pido a quien me esté viendo, por favor, den difusión, apoyen en lo que puedan estas movilizaciones de las familias de los presos. Más que nunca, ahora hay que hacer todo el ruido que se pueda, porque esta es la manera de sacarlo. Y esta es la manera de que de una vez por todas se dicte la amnistía incondicional que merecen los presos políticos. Porque no es solo que tengan que salir de prisión, es que tienen que salir de prisión con la hoja de antecedentes penales limpia, para que no sean moneda de cambio, ni sean rehenes del régimen. Eso es muy importante. Quien pueda, por favor, que comparta o que difunda las movilizaciones. Lo pueden hacer en Foro Penal, lo pueden hacer en el CLIPE, en el Comité por la Libertad de los Presos Políticos de Venezuela, pero por favor, todo lo que ahora se pueda hacer por defender a los presos políticos y apoyar las medidas que tomen sus familiares es muy importante. Bien, quería hacer este llamamiento. Sí, es un poco lo que pasó con José Daniel Ferrer cuando le quisieron meter en el Como para sacarle de la cárcel. Él dijo que no, pero aún así le sacaron y estuvo, creo que fueron 3 meses, ¿no? Hasta que le volvieron a echar mano. 3 meses y medio. En 3 meses y medio le dio tiempo de abrir un comedor social que daba de comer gratis a más de 300 personas cada día. Aprovecho para decirlo. Sí, y un tema sanitario por parte de su esposa, la doctora Nelveis Marais, es verdad. Bien. Ya lo que iba es que en aquel momento yo te lo puse de esta manera. Le han sacado de la cárcel pequeña y le han metido en la cárcel grande. Correcto. La cosa es precisamente que no les lleven a los presos políticos a una cárcel grande teniendo ese baldón precisamente de algo que no hicieron respecto de haber cometido un crimen. Lo que sí hicieron fue luchar por la libertad, pero eso no es un crimen, eso es un honor. No, es más, tendrían que salir como héroes y tendrían que ser recibidos como héroes. Al contrario, precisamente porque no tienen que estar en prisión, yo hago estos directos diarios. Porque si fuese por otra cosa, igual nos lo podríamos plantear. Pero aquí se está jugando con la libertad de centenares de personas que no tienen por qué estar en ese infierno. Que no tienen por qué exponerse a morir en prisión, no solo por torturas, como ya ha pasado, sino también por enfermedades que se podrían tratar. Y puedo hablar de que ya ha habido decenas de muertes en custodia de presos políticos desde agosto de 2024. Claro, es que cada día, cada hora que siga habiendo presos políticos en Venezuela, tenemos el riesgo de que más gente inocente muera. Por eso hay que hablar de ello y no hay que dejar de hacerlo. Y si nos queremos creer, cosa de la cual personalmente soy muy escéptico, que la banda que ahora mismo está dirigiendo el país por delegación de Donald Trump va a caminar hacia una democracia, lo primero que yo tengo que ver para creerme algo es una ley de amnistía inmediata. También. Eso es lo primero, y efectivamente ese es el primer paso, pero es solo el primer paso para que nos empezamos a creer que esto puede caminar hacia una democracia. Y bueno, os doy un turno que mientras puedo ir buscando más información, porque también hay un personaje del que quiero que hablemos hoy. Diana. Vale, pues sí, o sea, la transición pasa por la liberación de los presos políticos. No puede haber una transición sin que todos salgan, absolutamente todos. Una ley de amnistía
y, y realmente ver cambios significativos. No solo con temas más económicos, por decirlo de alguna manera, el tema del petróleo y las confiscaciones que está haciendo Estados Unidos de los buques y de estos enormes barcos, pero, o sea, eso es importante porque esto es parte de retirarle el músculo a esta gente, pero eso es un proceso lento. En cambio, esto que solicitan y siguen solicitando Estados Unidos, pues es algo que deberían hacer de manera inmediata si realmente esta gente tuviera el control. Evidentemente no lo tiene y esto es parte del problema. Seguimos viendo aún, bueno, hay unas declaraciones de Diosdado el día de ayer en donde se le ve que, bueno, no, yo no lo llamaría miedo, hay personas que están hablando de que él tiene miedo, pero sí creo que tiene un cierto nivel de preocupación del tema. Porque es eso, hay gente que está en el medio, hay gente que no tiene un solo capataz, hay gente que tiene diferentes apoyos o que le debe favores a diferentes generales o a diferentes grupos de mafia. Y ahora es el momento de esas personas de empezar a tomar partido y posición entre ellos. Y yo creo que ahora lo que está sucediendo internamente puede tener mucho que ver con ese momento de decisión de muchas personas de en qué equipo se quedan, ¿no? Y estarán haciendo sus evaluaciones y sí creo que es un momento crucial. O sea, si nosotros empezamos a ver realmente una liberación real de presos políticos, no solo el 1% como hay ahora, sino una cantidad por lo menos significativa, que vuelvo a repetir, necesitamos que todos salgan, pero si empezamos a ver un cierto nivel grande de liberaciones, ya podemos estar hablando de que hay cierto nivel de control por parte de esta presidenta fraudulenta. Pues. Si en el momento no ha pasado y hasta que eso no pase, yo creo que el juego está un poco trancado, la verdad. Gracias, Ayana. Juan Carlos. No vivimos en el mejor de los mundos porque podemos pensar, a diferencia de otras épocas en las que la idea de la democratización, la idea de un elemento liberal, de un marco en donde esas libertades, derechos humanos pudieran ser el faro y el horizonte, y ahí podría hablarse de la enmienda Cox, acerca de cosas que están ahí en el pasado y que seguramente la gente podrá interesarse o no, acerca de relaciones respecto de una Venezuela, Panamá, Centroamérica, años 80, bueno, pues cosas que pueden ser interesantes o no, pero que en definitiva pues remiten a que ahora con Donald Trump pues es complicado pensar si va a poner todos los huevos en la cesta respecto de la libertad y la democracia en Venezuela o no. Es una duda creo que razonable, pero evidentemente los demás tenemos ese horizonte, tenemos ese ideal y no podemos abrogarnos por unos neofeudalistas que nos puedan hablar de que no, este territorio, con independencia de las personas que viven dentro, depende de ese que está allí y esto depende del otro de allá en un juego geopolítico. Eso no podemos porque estamos inmersos en una herencia jurídico-política en donde los derechos humanos son parte de nuestro ADN y hemos aprendido del siglo XIX, hemos aprendido del XX y estamos en el siglo XXI con todo ese pozo sedimentario y además la Cuarta República con todos los defectos que pudiera tener era un faro de democracia y libertad en el hemisferio occidental. Por tanto, esa generación que vivió todavía no ha desaparecido del todo en Venezuela y merece una oportunidad para hacerlo bien y hacer una sexta república que pueda ser faro de libertad para otros países en la región una vez más. ¿Cómo afrontar eso? Cualquier transición, cualquier proceso que vaya hacia ese horizonte, evidentemente no puede estar sostenido sobre cadáveres.
no puede estar sostenido sobre los huesos de gente que se sacrificó en esos nobles ideales y que hayan estado más de la cuenta en la cárcel. Es un símbolo claro y evidente, nítido, de que si viene algo nuevo, no puede ser sobre el sacrificio de gente que ya está sacrificada y dentro de la cárcel, y la que está sacrificada fuera, esperando a que saquen a esos presos con la amnistía. Todo el resto se tambalearía, precisamente como se tambaleó en el caso del Estado español respecto de la ley amnistía del 77, con pequeñitas amnistías previas. Comenta sobre el tema del petróleo. Es que Trump habla mucho. Podemos creernos a Trump, podemos creernos a sus amigos petroleros. Cierto es la doble situación. La doble porque, por un lado, el mundo tiene más petróleo que nunca. Estados Unidos es autosuficiente en petróleo. Pero la industria petrolera estadounidense igual no tiene sino problemas. Primero, derivado de una política medioambiental quizá un poco extrema de Joe Biden, que hizo que no se invirtiera porque no era rentable en materia petrolera en Estados Unidos. Luego Donald Trump, que habla de drill, baby, drill. Creo que al primero se lo escuché en 2008 a cierto exalcalde de Nueva York en la convención republicana. Pero hay unas antiguas refinerías en el Golfo que están muy acostumbradas al petróleo pesado y superpesado, muy sulfuroso de Venezuela. Y por tanto esos propietarios de esas refinerías, aparte de Citgo, pues igual necesitan dólares para la supervivencia empresarial. Y por tanto ahí quizá esos amigos de Trump, a pesar de que no sean intereses de Estados Unidos, porque Estados Unidos no les necesita, pero Trump igual sí necesita a sus amigos. Por lo tanto, ahí habría que diseccionar el hecho de quién necesita el petróleo venezolano en Estados Unidos. El que no necesita es Venezuela. ¿Por qué? Pues porque todo lo que va a afrontar va a ser enorme y un gasto extraordinario. No solamente en infraestructuras, también en reconstruir el ámbito desde lo legal hasta lo físico. Donde va a haber el negocio, en caso de haber alguno, va a ser en toda esa tarea reconstructiva, casi desde los cimientos, y también casi desde lo espiritual, como dijiste, Dayana, respecto de esa noción de casi que habría que refundar el Estado, porque ahora no existirían sino las cenizas del Estado, al estar el poder atomizado en clanes, en tribus casi urbanas, como serían los diversos nichos de poder en lo que queda del chavismo. Por tanto, ahí hay que decirle, Trump, vale, puede que haya parte del pastel que puedas llegar a disponer, porque a fin de cuentas hasta 2007 había unas concesiones petroleras que el chavismo las robó. Puede haber alguna compensación, como también acabó pasando respecto del robo de YPF en tiempos de Cristina Fernández de Kirchner, en el caso de Argentina, que se judicializaron en Nueva York y al final acabaron fallando en contra del Estado argentino. Pero, hombre, una cosa es tratar de establecer la justicia y otro tratar de robarle el futuro a Venezuela, que, como digo, necesita de todos y de todo, para primero que vuelvan todas esas personas capacitadas al país y los insumos para poder hacer la reconstrucción. Esto es lo de... Lo de F98, sí, voy, cuando termines ya hago la exposición. Bien, gracias Juan Carlos. Vamos a ver, pongo esto porque creo que además es muy oportuno, después de haber hablado de lo que está pasando con los presos políticos, señalar determinadas actitudes. Quiero dejar bien clara una cosa. F98 se ha unido a una carta donde pedía una rectificación y el derecho a réplica frente a un artículo en el que claramente había comentarios para mí insultantes hacia... xenófobos. Sí, pero además vamos a aclarar. El término gusanera, para empezar, es de origen cubano
y es el que se ha utilizado por parte del régimen dictatorial para calificar a todos los opositores. ¿De acuerdo? Por lo tanto, es un término insultante, es un término despectivo, es un término que deshumaniza, al contrario, ¿de acuerdo? Y ante este artículo F98, que es la familia de la que formamos parte, por ejemplo, como miembros del equipo, un servidor y Juan Carlos Pérez, ¿no? Hemos decidido unirnos a una carta abierta donde se le pide al medio, a La Sexta, una rectificación, ¿no? Lo que dice F98, que lo suscribimos, es lo siguiente: nos unimos a la carta abierta, la crítica política nunca debe derivar en el insulto, los venezolanos son un pueblo digno que está sufriendo años de dictadura con presos políticos, personas desaparecidas y eliminadas por el régimen. Entonces, repito, defendemos la libertad de expresión, pero la libertad no se puede utilizar para insultar. ¿De acuerdo? Y en ese sentido consideramos importante salir al paso y unirnos a las organizaciones, sobre todo cuando estamos hablando de que hay más de 800 presos políticos que están reclamando respeto hacia el pueblo venezolano, aunque solo fuera porque en Venezuela hay, y esto me lo puede cuantificar mejor Dayana, dependerá si tienen ya o no nacionalidad española, pero creo que son entre 400.000 y 700.000 venezolanos. Al menos que se hayan registrado. Efectivamente. Entonces, nos habla aquí de Cadlib, felicitando a F98, mejor dicho. Sí, agradeceríamos, hombre, si se puede, una opinión, ¿no? Pero bueno, el pueblo es soberano. Y nos dice aquí de Cadlib, evidentemente el insulto no es libertad de expresión, tampoco las mentiras. Entonces, yo creo que este tema es importante. Antes de que hablemos ya de cuestiones de nuevo de política venezolana, empiezo por ti, Dayana. A ver, evidentemente este artículo no critica ideas concretas ni conductas individuales, sino que ataca a un colectivo por su origen nacional, o sea, los venezolanos que residimos en España, atribuyéndonos estos rasgos vejatorios, digámoslo de alguna manera, y declarándonos una amenaza política y social, además del lenguaje deshumanizante que está usando, o sea, parásito, escoria, y está nombrando un grupo entero, pues, no, ni siquiera una persona que tú digas, bueno, o sea, tiene características, ¿no? Pero bueno, es siempre ese lenguaje, ¿no? De englobarnos a todos y en vez de vernos como individuos que somos. Pero bueno, independientemente de eso, además normaliza y legitima represalias colectivas, pues, o sea, está justificando deportaciones forzosas y afirmando que no está tan mal que eso ocurra. Esto ni siquiera es una opinión aislada o marginal, o sea, el artículo está publicado en un medio de tirada nacional, o sea, está firmado por un periodista que en teoría tiene una amplia proyección pública, entonces esto hace un incremento del riesgo y el alcance de este mensaje, o sea, la libertad de expresión viene también con la responsabilidad, porque la libertad siempre viene con responsabilidad, y esto no fue para nada un mensaje con responsabilidad. La libertad de expresión no ampara la incitación al odio, ni la estigmatización, ni la exclusión de colectivos en general. No tengo más nada que decir, que, o sea, esto, lo peor de todo es que, o sea, no me he enterado muy bien todavía, pero entiendo que
La Sexta básicamente recibió estas quejas y dijo que no, vamos, que no veían nada malo. Entonces, bueno, es un reflejo de lo que es la Sexta, otro reflejo más de lo que puede llegar a ser la Sexta. Gracias, Diana. Juan Carlos. Pues esto es culpa vuestra. Antonio Maestre, es culpa tuya. Los que son como tú, es culpa tuya el haber llegado a este punto. Porque podría haber sido tan sencillo como el día 29 de julio de 2024 haber dicho, lo siento, me he equivocado, y seguir otro camino. Es decir, ese empecinamiento de mantener la noción de que el campo al que hay que adoptar es estar junto al régimen de Venezuela, es decir, la situación de Maduro, también aceptar que la divina Cuba es una maravilla que sigue existiendo, que Nicaragua tiene a Daniel Ortega y a Murillo, y eso es un reflejo de la Guerra Fría, en donde hay que estar con el bien en contra del mal, porque el mal era Washington, y todo el que se enfrente a Washington es bien, maravilloso y estupendo. Ese esquema es el que estaba detrás del análisis de Antonio Maestre y de otros el 28 de julio de 2024. Por tanto, cuando eso se quiebra el día 28 de julio y el pueblo de Venezuela dice Maduro fuera, váyase, pues a estos se le cortocircuita el cerebelo, no puede ser. Y por tanto mantienen esa idea hasta el día de hoy. Y por eso, cuando en esa situación de cosas no reconocieron a Edmundo, hicieron todo lo posible para no hacer esa situación de reconocimiento a lo que había sido la posición venezolana, sea en Venezuela o sea en España, con toda esa gente que, como dijo Washington Abdallah, ¿qué se cree? ¿Que esos 8 millones de personas han salido a hacer turismo? No, hombre, no. Y por tanto, ese odio refractario a toda esta comunidad, que por cierto, también vota en España, también tienen derecho a votar en España. La mayoría tienen DNI ya. Cuando se ponen a hacer crítica legítima, que creo que en el artículo 14 de la Constitución y algún otro que habla de libertad de expresión en la Constitución española, creo recordar, no sé. Cuando se ponen a decir, igual el PSOE con no reconocer, igual el PSOE con lo que están parando con Zapatero, igual el PSOE con eso de Aldama o lo de Elsi y las maletas, igual hay cosas raras, igual es criticable. No digo que alguno que dice hay que tirar el avión de Zapatero, no, hay alguno que se va a los 3 pueblos y ese tirarse a los 3 pueblos pasa en todas las familias. Sí, no. Tanto las 3 hay en todas las familias. Pero no hay que coger el todo por los rábanos y la parte por el todo, no hay que hacerlo. Cuando Antonio Maestre se pone a hacer este tipo de cosas, lo que le jode es que estas personas le digan, oye, que igual el gobierno de España igual no ha hecho todo lo que tendría que hacer para que haya un cambio. Igual no ha hecho todo lo que podría para el reconocimiento del mundo. Igual debería poder hacer alguna otra cosa distinta. Ah, pero les molesta. Pero cuando la derecha o derecha plus plus habla en estos términos sobre los marroquíes, subsaharianos, cambiando únicamente la palabra venezolanos por subsaharianos o marroquíes, entonces Antonio Maestre salta y habla de ataques xenófobos contra la comunidad de marroquí o subsahariana. ¿Por qué con lo mismo, exactamente con el mismo patrón, este Antonio Maestre ataca a la comunidad de Venezuela que únicamente está buscando que su país, quieran o no quieran, porque igual hay gente que se va a quedar en España aunque haya libertad en Venezuela, pero que tenga la posibilidad de volver a la patria de sus padres, solamente están buscando eso? ¿Por qué insultarles colectivamente? Simplemente por usar el derecho de libertad de expresión. Es algo que es totalmente inaceptable y además requiere ponerles frente al espejo y decirles, ustedes son unos hipócritas y además es inaceptable y además ustedes
Cuando esto pase más adelante con otros colectivos, ustedes serán los primeros en denunciar y les diremos: no vale su crítica ni un centavo. Correcto, yo suscribo totalmente las opiniones que se han dado aquí. Había que dejar constancia de esto y quiero aprovechar para comentar que hoy hemos tenido un pronunciamiento que tampoco puedo decir que me haya sorprendido, porque la postura que ha tenido el Vaticano en los últimos meses ha sido de varios gestos, como mínimo muy diferentes a los del predecesor, de cercanía hacia la oposición. La misa de acción de gracias, cuando se beatificó, se canonizó, a Antonio José Gregorio Hernández y a Carmen, en la misa de acción de gracias al día siguiente, claramente el secretario de Estado Pietro Parolin pidió la libertad de los presos políticos, y hoy hemos tenido un pronunciamiento de León XIV, lo cual va en la línea de lo que yo esperaba para bien, y es que pasa lo siguiente. Deseo renovar mi vehemente llamamiento para que se busquen soluciones políticas pacíficas a la situación actual, teniendo presente el bien común de los pueblos y no la defensa de intereses partidistas. Esto es especialmente válido para Venezuela. Tras los recientes acontecimientos, renuevo mi llamamiento para que se respete la voluntad del pueblo venezolano y se trabaje por la protección de los derechos humanos y civiles de todos y por la construcción de un futuro de estabilidad y concordia, encontrando inspiración en el ejemplo de dos de sus hijos a quienes tuve la alegría de canonizar el pasado mes de octubre. José Gregorio Hernández y la hermana Carmen Rendiles. De este modo, se podrá construir una sociedad fundada en la justicia, la verdad, la libertad y la fraternidad, y así salir de la grave crisis que aflige al país desde hace muchos años. Entre las causas de esta crisis se encuentra sin duda el tráfico de drogas, que es una lacra para la humanidad y requiere el compromiso conjunto de todos los países para erradicarlo y evitar que millones de jóvenes de todo el mundo se conviertan en víctimas del consumo de drogas. Junto a estos esfuerzos debe haber una mayor inversión en desarrollo humano, educación. Bueno, para mí hay dos cosas muy importantes. La primera, que se hace una apelación directa a respetar la voluntad expresada por los venezolanos y la defensa de los derechos humanos, pero en segundo lugar, es que hace referencia al narcotráfico, lo cual creo que es importante en el elemento discursivo y significa, como mínimo para mí, una toma de posición por parte del Vaticano. No sé cómo lo veis vosotros. Supongo que es un guiño a Trump también. También. Pero a nadie se le escapa que desde que León XIV fue elegido por el Espíritu Santo, así funcionan los cánones católicos, Papa, sí ha habido cambios en determinada orientación. Vamos a ver, ¿alguien se imagina que el Papa Francisco hubiese dicho esto? ¿El Francisco que habló con Jordi Évole? Ese hombre del que usted me habla. Quiero decir, más allá de las cuestiones de la fe, que son algo personal e íntimo de cada uno, a nadie se le escapa que el Vaticano tiene una cierta influencia. En ese sentido, Dayana, ¿tú ves positivo este pronunciamiento? Cualquier eco que podamos haber, que pueda haber en el mundo, a nivel religioso, a nivel político, a nivel, o sea, todos los niveles, porque al final el problema de Venezuela tiene muchísimos niveles. Y hay algo que es muy cierto también, que es que los venezolanos
tenemos una fe, o sea, en general, el pueblo venezolano suele tener una fe muy grande, son muy religiosos, quizás es una religión un poco distinta a la religión como se pueda llevar aquí en España, pero sigue siendo con las mismas bases. Y si hay algo que ha ayudado a los venezolanos a mantenerse firmes y a no perder la fe, yo creo que mucho ha sido la religión. Y ahora creo que este mensaje que le llegue a los venezolanos, sobre todo a los que están dentro, es indispensable. O sea, en estos momentos la gente dentro, y es lo que siempre me gusta recordar aquí, o sea, esto es un problema geopolítico y es un problema económico y es un problema mundial, pero no podemos dejar de llevarlo al ciudadano de a pie, al que está viviendo en estos momentos en Venezuela, en este periodo de angustia, en este periodo de incertidumbre, no solo por qué pasará a nivel geopolítico o a nivel económico y tal, sino la preocupación de no saber si mañana va a conseguir comida, si mañana va a poder ir a trabajar, si va a conseguir transporte público para llegar a cualquier lado, a su casa. Y este tipo de mensajes creo que ayudan muchísimo a estas personas a no desfallecer, a mantenerse, sobre todo si son personas religiosas, pero yo creo que incluso a los que no puedan tener una fe muy fuerte, es lo que comentaba antes, o sea, es un personaje importante a nivel mundial, es un referente para muchas personas, y que se hable no solamente de políticos o por políticos, sino que hayan estos discursos por personas importantes y tan importantes como puede ser el Papa, evidentemente es una señal positiva. Ya el tema del narcotráfico, pues yo, como sabes, soy libertaria y creo que el problema del narcotráfico es precisamente que las drogas están prohibidas. Pero también los monopolios. Evidentemente, porque al final al estar prohibido, quienes tienen la capacidad de gestionar eso son las personas que de alguna manera también tienen el control de la fuerza. Claro, ¿no? es que ese es el problema. Quiero decir, yo entiendo la cuestión de raíz, básicamente la comparto contigo, pero claro, aquí no se puede jugar con las cartas marcadas. Correcto, sí, correcto. Y de todas maneras, o sea, aunque mi posición este problema se ha causado justamente por la prohibición, y yo creo que y el control de la fuerza, esa es otra, que bueno, también podemos luego hablar de Diosdado comentando sobre eso hace unas horas, pero bueno, todo esto es o sea, el tema del narcotráfico es un tema mucho más complejo, pero evidentemente Venezuela es el hub de la entrada y la salida de mucho de esto. Claro. Y su financiación viene de esto. Entonces, claro, pero Dayana, en una cosa estaremos de acuerdo. Yo tampoco soy una persona de pensamiento prohibicionista, porque a largo plazo es peor el remedio que la enfermedad, incluso desde el punto de vista de la teoría del mal menor, ¿eh? Es decir, ya incluso de una forma utilitarista. Pero yo no quiero al tren de Aragua aquí. ¿Entiendes? Y es que esta dictadura ha traído al tren de Aragua a muchos países, también a España. Ya ha habido arrestos. Es una red que se ha distribuido por muchísimos países y por muchos más de los que todavía no tenemos conocimiento de cómo operan, pero están. Claro, entonces empecemos por ahí, es decir, el debate, que yo creo que María Corina Machado también tiene un pensamiento al respecto, claro que hay que abrirlo, pero estos señores están jugando con las cartas marcadas. Estos señores han aprovechado su posición de prevalencia en el Estado. Estos señores han conculcado su propia legalidad, que eso es doblemente hipócrita. ¿No? Porque, mira, eso es lo mismo que cuando hablamos
de las actividades de amor de pago. Creo que así me entenderán y no me podrán hacer nada en el canal, ¿no? Yo no tengo problemas en decir que soy partidario de la legalización absoluta y soy contrario a cualquier abolicionismo al respecto. Claro, pero esto es doblemente hipócrita cuando resulta que los usuarios de este tipo de servicios son los que luego defienden su abolición. Entonces, hay un problema. Es decir, luego podemos entrar a la cuestión filosófica de que no debería ser ilegal, pero han aprovechado que es ilegal para tener una posición de monopolio y para crear una mafia. Es así. Totalmente, coincido contigo. Entonces, ahora le daré la palabra a Juan Carlos, pero aprovecho también para compartir este tuit de Rick Scott. Hay que decir que este senador es muy entusiasta con los temas de las dictaduras latinoamericanas, cosa que yo personalmente agradezco. El tuit está en inglés, pero bueno, se supone que algo de cuerda le habrán dado para postear esto, ¿no? Atención, Delcy Rodríguez y Diosdado Cabello, se dirige a ellos. Esperamos que todos los presos políticos en Venezuela, incluidos los americanos, liberados ahora. ¿De acuerdo? Es digamos, una demanda. Entonces, mientras busco otra cosa que me acaban de enviar para compartir, Juan Carlos. Yo les puse, aunque no creo que me hayan escuchado, el domingo, este domingo, a las 23:59, es mi hora límite, así que Delcy la fea, ese es mi límite para que saques a todos y cada uno de los presos políticos. En lo de ese amor de pago, resulta sorprendente una vertiente del feminismo que hace a las mujeres, igual en teoría también a los hombres, aunque habría que comprobarlo, irresponsables respecto de la idea, a pesar de que tuviste a alguien que habló de este amor de pago y era un hombre, la noción de que el que va a estos servicios es el culpable. Es como si alguien, y no, espero que no es por dar ideas, el que va al supermercado a comprar chocolate es el culpable y no el supermercado por venderlo, lo cual sería absolutamente increíble. Pero este caso parece que pasa. En el ámbito del narcotráfico, como en otras cosas, hacer un mal tiene consecuencias, como muchas cosas en la vida. La situación de uso geopolítico del sur de la península italiana en el siglo XV llevó a la creación de las mafias en el sur de Italia, como fenómeno de protección frente a los imperios que estaban ocupando el territorio. Cuando no se solucionó el tema de Kosovo, en los años 90, hicieron que la sección exterior del UCK fuera por los países occidentales haciendo como de Robin Hood, y eso significó la creación de la mafia albano-kosovar. O en el ámbito de Estados Unidos, los de Suecia en 1919 se salvaron por poco. El tema prohibicionista llevó a la fomentación de la mafia de Chicago, el señor Al Capone y todas estas cosas por el tema de la prohibición del alcohol, lo cual evidentemente hacía que se vendiera alcohol adulterado, lo cual era un peligro público y de salud. Aparte de crear estas mafias, como también pudiéramos ver en El Padrino, que también estaba también un poco cerca del negocio. Así que estas cosas de las prohibiciones tienen consecuencias y bastante complicadas. Quería decir, amigos, Javier, respecto de, por ejemplo, el caso Naseiro, respecto de cierta gente que podemos ver en La Fariña, ahí en novela y creo que también en audiovisual, a la hora de cosas que pudieron haber pasado casi como si fueran clanes colombianos, pero creo que eran un poquito tontos y afortunadamente no llegó a cuajar aquello. La prohibición, por lo tanto, tiene problemas de salud, problemas también en donde una legalización podría llevar a tener las cosas más o menos claras. Y, por ejemplo, si alguien tiene un problema y va a un hospital, tener claro, oye, ¿este qué ha consumido? Pues ha consumido esto y así, y además pagarían impuestos.
En lo que concierne, por lo tanto, a esto relacionado con Venezuela, pues ciertamente habría que echarle un vistazo. Iba a mencionar también el hecho de que el Vaticano tiene una importancia porque Stalin dijo aquello de, bueno, el Papa, ¿qué número de divisiones tiene? Para minusvalorar el papel del Vaticano en la Segunda Guerra Mundial. Ya, el Vaticano tiene curas, tiene monjas, tiene obispos en todos los lugares donde hace falta, y en los años 80 tenían el mejor servicio de inteligencia en Centroamérica, mejor que el estadounidense, mejor que el israelí, mejor que el soviético, mejor que el de los diversos países, hasta el punto de que podemos citar curas, monjas, obispos que fueron asesinados precisamente por esa capilaridad, por estar cerca del pueblo. En la declaración del Vaticano y de Robert Prevost, alias León XIV, hace que esos curas de barrio, en el cerro, en la capital, en las provincias, es decir, en las zonas más rurales, tengan mayor capacidad de echarse el valor de decir las cosas más claras, porque saben que desde arriba le están apoyando. Y desde arriba puede ser que la Conferencia Episcopal de Venezuela siga apoyada en su situación, porque afortunadamente creo que todavía no ha llegado a los niveles de la Conferencia Episcopal de Nicaragua y la represión que hay allí. No, bueno, lo han intentado, no les dejan dar misas, querían dar una en el estadio Simón Bolívar de Caracas para la canonización y la tuvieron que suspender por las amenazas, pero bueno, aún pueden hacer algo. O sea, a eso me refiero. Que si el de arriba del todo, bueno, el de arriba del todo sería Dios, pero digamos su representante en la tierra dice este tipo de cosas, ese cura que estará en Chacao a punto de dar el sermón, pues cuando le vengan a decir cosas, el Santo Padre está conmigo, dice esto, y yo estoy diciendo lo mismo que él. Con lo cual eso es bueno, porque cuando se aterriza a tierra, también apoya a todas esas personas que están cerca del pueblo a la hora de seguir haciendo comunidad y seguir presionando, no solamente desde arriba hasta abajo, sino de abajo hasta arriba. Gracias. Aquí compartimos un post del presidente constitucional, Edmundo González, de esta tarde. Lo leo. Quiero informar que tuve una conversación telefónica, duró 17 minutos, con el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, sobre la situación de Venezuela. Le manifesté que la liberación de los presos políticos venezolanos no puede ser selectiva y además debe ser verificada. Sin duda, libertad plena e incondicional. La comunidad internacional y España en particular conoce bien la diferencia entre gestos tácticos y compromisos reales con la democracia y el Estado de Derecho. Venezuela necesita una transición real y para ello debe haber libertad para todos los presos políticos, fin de la persecución, desarme de los grupos paraestatales, léase colectivos, y respeta la voluntad popular manifestada el 28 de julio. Es decir, es un pronunciamiento claro. ¿Qué podemos opinar al respecto? Bueno, empiezo diciendo que, bueno, que dentro de todo me alegra que Edmundo haya hablado con Sánchez, pero quiero recordar un tuit que puso ayer, creo, Sánchez, en donde hablaba de que celebraba la liberación de los españoles que han pasado más de un año retenidos. O sea, no fue capaz de usar la palabra presos políticos. O sea, es frustrante a nivel de... A nivel como, digamos, como venezolana, pero también como ciudadana del mundo, ver este tipo de tibiezas. Pero con el caso de España, aunque suscribo mucho de lo que ha comentado Juan Carlos antes, de que deberían ser más tajantes y reconocer al mundo y todo esto, o sea, no puedo ser
parcial, tengo que ser imparcial, y es verdad que España, gracias a España, el mundo pudo salir de Venezuela. Ha hecho también otras acciones para con opositores que deben ser reconocidas. Y la verdad es que yo siempre me hago la pregunta de si España tuviera una posición más tajante, más cortante, estas cosas hubieran podido pasar. No tengo una bola de cristal y no lo sé, pero sin embargo, o sea, no dejo de sentir impotencia cuando el propio presidente de un país habla de sus propios ciudadanos como retenidos en vez de como presos políticos. O sea, eso es un poco lo que puedo decir. Me alegra que hayan estas conversaciones y sobre todo la parte que me parece más relevante, que es que la liberación de los presos políticos no puede ser una estrategia, tiene que ser un hecho y tiene que hacerse para todos, no solamente para personas específicas, para tratar de limar asperezas con el gobierno español, sino con todos, con argentinos que están también, con niños que todavía siguen allí, con mujeres que siguen allí, o sea, todas esas personas también importan. Y bueno, que es importante que por lo menos se lo haya comunicado. Gracias, Dayana. Juan Carlos. Bien, es interesante el hecho de que haya esta comunicación, más allá de una crítica respecto de que si el presidente, es decir, el mundo, porque el otro es primer ministro o presidente del Consejo de Ministros, es decir, jefe de gobierno, el mundo es jefe de Estado. Si estaba a más de 400 kilómetros, puedo entender el hecho de que sea una conversación telefónica. Si estaba a menos, podría enviarle el Falcon o un Super Puma o ambas cosas para tener una conversación cara a cara y en directo. O un coche. Sí, en caso de que fuera más próximo. Dicho esto, resulta interesante ese aporte de hasta qué punto un juego de equilibrios podría ser para agradar a los muchachos del régimen a la hora de sentirse en un juego de equilibrios en donde hay que lamerles la oreja, echarles un poco de azúcar y luego darles el palo a la hora de tratar de contemporizar o de hacer la conllevancia, como diría Ortega y Gasset. Pero eso es doloroso. Es doloroso porque cuando se produjo la situación a la inversa, la Venezuela democrática hizo conllevancia respecto de la España franquista. O cuando precisamente Edmundo hubo que tener la situación de meter a Felipe González en España a órdenes de Carlos Andrés Pérez en el avión presidencial, lo hizo a sus órdenes y lo hizo correctamente porque correspondía, a pesar de que metiera casi de valija diplomática y fugitivo a Isidoro. Por tanto, aquí las cosas, como dijo el presidente de Panamá cuando estuvo en 2024, a finales, con Edmundo González Urrutia, presidente constitucional, le dijo: los panameños tenemos memoria de lo que sucedió en 1989. De cómo Venezuela reaccionó a la victoria de un candidato que debió juramentarse meses antes de que lo hizo, y la posición de Venezuela en el padrinazgo de la región. Por tanto, creo que a España hay que exigirle reciprocidad respecto de la memoria histórica. Y precisamente de memoria histórica, yo solamente voy a intentar meter una patita. ¿Qué palabra decía Pedro Sánchez en el tuit sobre los españoles que fueron liberados? ¿Qué palabra exacta decía? ¿Que habían sido? Retenidos. Bien. ¿Alguien se imagina la reacción que habría retroactivamente si Pedro Sánchez dijera eso de Ortega Lara o de Miguel Ángel Blanco, que han sido retenidos por la banda terrorista ETA o simplemente por ETA? ¿Alguien cree que la respuesta sería neutral? Sería, bueno, está tratando de no herir sensibilidades. No, es que no se puede
ser abogado del Dios y del diablo, poner una vela a un lado y a otro y estar aquí como si fuera uno beatíficamente neutral. No, no es aceptable. Gracias, Juan Carlos. Quiero ahora pasar, ya digo que ha habido bastantes noticias, más de las que contaba en un primer momento. Noticias que tengo que poner también porque son de calado de la dictadura venezolana, que tuvo a bien pasarnos un contacto común, Juan Carlos, de uno de los grupos que compartimos, sobre la intención que tiene la dictadura de reabrir relaciones diplomáticas formales con Estados Unidos. Entonces voy a leer el comunicado y lo voy a compartir. Entonces aquí voy a ponerme en la página para leerlo mejor. Vale. El gobierno de la República Bolivariana de Venezuela reitera la denuncia a nivel internacional que ha sido víctima de una agresión criminal, ilegítima, ilegal, bla, 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 contra su territorio y su pueblo, acción que ha dejado más de un centenar de muertes de civiles y militares. ¿Cuántos mercenarios cubanos que en defensa de la patria fueron asesinados en flagrante violación del derecho internacional? Ajá. ¿Qué derecho internacional se le aplicó a Edwin Santos? Sigo. Como es conocido, además que no saben ni escribir, hombre. El cómo, en este caso, no lleva tilde, lo deberían saber. Y este es un comunicado oficial, ¿eh? Es que, hostia, un corrector no es tan difícil. En fin, sigo. Como es conocido, en el marco de esta agresión se produjo el secuestro ilegal del presidente constitucional de la República, mentira, era un ocupa, Nicolás Maduro Moros, y de la primera dama Cilia Flores, hecho que constituye una grave violación a la inmunidad personal de los jefes de Estado y a los principios fundamentales del orden jurídico internacional. Vuelvo a lo mismo, este señor no era jefe de Estado. Y además hay una cosa curiosa, que es que, y lo están reiterando, le llamen a Cilia Flores primera dama, cuando reiteradamente es algo que ella misma había detestado, que quería que la llamaran primera combatiente, lo cual a mí me sigue chirriando que no lo mencionen. Eso yo lo noté también cuando Delcy se juramentó. Ella misma se autocorrigió en un momento, iba a decir primera combatiente y luego dijo primera dama. Yo lo que me imagino es que ahora ella quiere ser la primera combatiente. Un poco eso. Tiene su sentido. Pero después de toda esta perorata empieza lo interesante. A efectos de atender esta situación en el marco del derecho internacional y en estricto apego a los principios de soberanía nacional y de la diplomacia bolivariana de paz, ¡qué barrocos! El gobierno bolivariano de Venezuela ha decidido iniciar un proceso exploratorio de carácter diplomático con el gobierno de los Estados Unidos de América, orientado al restablecimiento de las misiones diplomáticas en ambos países, con el propósito de abordar las consecuencias derivadas de la agresión y del secuestro del presidente de la República y la primera dama, así como abordar una agenda de trabajo de interés mutuo. Pasó a la segunda parte, pero bueno, que yo sepa, no había misión diplomática en Estados Unidos hasta el 3 de enero. Eso estaba cerrado, ¿verdad? Sí, todo. Es más, hoy están volviendo aparentemente emisarios, o sea, han mandado personas en un par de aviones que vienen de Estados Unidos para verificar cómo está la embajada y ver si es posible volver a abrir la embajada y operaciones en ese país, o sea, en Venezuela. Bien, es que ahora voy a pasar la otra parte. Cuando es una pantalla me resulta, bueno, no diré más complicado, sino más aparatoso. Un momentillo. A ver, venga, vamos allá. A ver. A ver si lo pongo ahora correctamente. No. Bueno, vamos a ir por la calle de en medio. Ahora ya no me va a pasar. Venga. Es que es en dos pantallas y es en pantalla. Ahora sí, ya está.
En ese contexto, arriba al país una delegación de funcionarios diplomáticos del Departamento de Estado de los Estados Unidos, que realizará evaluaciones técnicas y logísticas inherentes a la función diplomática. De igual manera, una delegación de diplomáticos venezolanos será enviada a los Estados Unidos para cumplir las labores correspondientes. Tal y como ha reiterado. A ver, que no tienen ningún community manager que les revise estas cosas. Hombre, es que son cutres cuando cualquier empresa de marketing decente en España te lo revisa. Es que no tienen ni correctores. Perdón. No, pero es que estas cosas me enervan. Que Venezuela tiene casi 30 millones de habitantes. Sí. Vamos a ver. Tal y como ha reiterado la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, Venezuela enfrentará esta agresión por la vía diplomática, convencida de que la diplomacia bolivariana de paz es el camino legítimo para la defensa de la soberanía, el restablecimiento del derecho internacional y la preservación de la paz. Ha dicho unas cuantas veces esa palabra. Caracas, 9 de enero de 2026, es decir, el día de hoy. Bueno, a mí esto me parece una recogida de cable en toda regla de la dictadura. Porque lo que es un hecho incontrovertible es que antes del 3 de enero no había esto. Entonces, ¿qué valoraciones podemos hacer de este comunicado, aparte de decirles que otra vez lo revisen? ¿Quieres empezar tú, Juan Carlos? Bien, de acuerdo. Lo primero, evidentemente, que para algo debe haber alguna delegación o representación de la Real Academia de la Lengua, háganle caso y además tengan instalado el tema del corrector no en el Word, porque es de parte de Microsoft, pero hay un OpenOffice bastante bajo de software libre. Y además luego el texto te lo puede convertir al PDF, con lo cual es magnífico, es bien simpático y además es gratis. Se puede buscar por ahí. En lo formal, ciertamente hay que añadir el pequeño detalle de que las dictaduras, y esto pasa respecto de Cuba, en parte obligado con respecto a su propia historia, pero también luego a continuación nos vemos en el ámbito de Venezuela, lo vemos en el ámbito de Nicaragua, de retirarse de organizaciones internacionales y de pactos internacionales de derechos humanos, y ahora tratan de reivindicarlos, de ¡ay! Es que nos han secuestrado no sé quién, tenemos derechos humanos por aquí y por allá. Ya, bueno, aparte de los que usted ha conculcado a sus propios ciudadanos, cuando usted se retiró de los pactos internacionales referidos a estas situaciones, o de las organizaciones ligadas a estas cosas, pues entonces estaba renunciando a reclamar todas estas vicisitudes. Lo digo porque Estados Unidos también parece deseando retirarse y ha dado órdenes Trump de retirarse de 66, con lo cual, pues ahí Delcy encontraría en Trump cosas con las que hablar en un diálogo diplomático. En lo otro, pues ciertamente con el antecedente de Francisco reanudando las relaciones diplomáticas con Cuba en el último periodo de Obama, que no se rompieron en el periodo primero de Donald Trump y que luego sufrieron un resurgir otra vez con Biden. Tenemos aquí tal vez un paralelo. ¿Alguien habrá contribuido a que haya esta reapertura de delegaciones? Más allá de lo evidente, la captura de Maduro es algo que sigue sangrando por los poros en este comunicado, en donde, pues, a fin de cuentas, creo que lo decía Daniel, de que es su misión, pero tratando de hacer que no es su misión, en una especie de Schadenfreude, en donde pues hay que sacarle gusto al sacrificio y sumisión. Bueno, al final están reconociendo que el que manda es el amo americano. El tío Sam es el que da las órdenes y estos, para tener el vínculo, pues tienen que reinstalar el teletipo, tienen que reinstalar la terminal y tienen que reinstalar el hecho en Caracas para que les lleguen directamente las órdenes a Miraflores.
básicamente es esto. Diana. Bueno, pues eso, o sea, para mí el mensaje es básicamente una forma de decir que ellos están de acuerdo con este procedimiento, pero yo no creo que ellos hayan tenido ningún tipo de decisión al respecto. Quisieron maquillarlo con toda esta entrada, con esta palabrería de que sí, derecho internacional y estamos todos en contra y tal, pero al final esto es una rodilla en tierra. Efectivamente, John McNamara ya está en Venezuela. Están llegando o estarán a punto de llegar a la Embajada de Estados Unidos en Venezuela. Y lo que yo veo es que eso pues va a ser como su pequeño cuartel de operaciones donde se dictará pues muchas estrategias de la recuperación de Venezuela y trabajarán para la desmantelación total del chavismo, pues. Para mí es un paso bastante importante, sobre todo para esta fase de control territorial real. Ciertamente, si Trump ya ha dicho que no va a meter militares y todo esto, pero esto es una forma de tener un control mucho más cercano, no solamente a nivel telefónico, ¿no? Sino ya algo mucho más, lo que hablábamos antes, ¿no? De mandar un taxi o buscar a las personas y llevarlas al sitio y tener una conversación directa, aunque no sea precisamente con Trump, pues sigue siendo una persona bastante importante. O sea, John McNamara es el encargado de negocios para la oficina externa de Estados Unidos. Entonces no es cualquier persona y con él va a estar todo un equipo. Entonces, bueno, esto, además de todos los errores ortográficos que podemos conseguir en esa carta, también vemos pues mucha palabrería, mucha decoración para simplemente lo que ha sido pues una rodilla en tierra. Sí, totalmente. Y me lo has puesto fácil porque la última noticia que hoy quería compartir es esta. Esto es de la página web de Venezuela, el artículo de María Corina Machado, donde confirman que Trump se reunirá la semana que viene con María Corina Machado. María Corina Machado visitará la semana que viene los Estados Unidos. Igual ya está allí, no lo sabemos, ¿no? Es más, mejor que no sepamos dónde está ahora mismo. Y bueno, en la Fox, bueno, jugaba en casa, más o menos, Trump ha declarado que viajará a su país la semana que viene y espera poder saludarla, ¿no? Entonces, bueno, como mínimo, parece que el hombre del pelo naranja, ese hombre del que nunca se ha fiado Juan Carlos, ¿no? Con motivos, debo decirlo también, ya hace algún gesto y bueno, ya cambia un poco el lenguaje hacia ella. Entonces, aprovechemos, ¿no?, para hacer quizás una última intervención, pues tratando esta última noticia que la he querido poner como contrapunto al anuncio de la dictadura de las relaciones diplomáticas, ¿no? Y creo también que no es casual que Trump dijera eso. Creo que se puede poner porque lo ha puesto Gustavo en el grupo. Se ve que es Washington Abdallah. El turco sobre el gobierno de Uruguay. No tiene que ver con... Bueno, puedo ponerlo, no hay ningún problema. Sí, aparte lo tengo aquí. Si yo sabéis que me gusta compartir lo que pone el turco Abdallah. Vamos a ver. Lo pongo ahora en un momento, no hay problema. Como nos lo ha pasado. El gobierno del Uruguay. Absolutamente inconcebible. Resulta que ahora sí, como les pega un cachetazo el canciller de la dictadura venezolana, hay algunas reacciones y no reconocemos a Delcy Rodríguez. Pues sí, es lo mismo que Maduro, queridos. Digo, es lo mismo que Maduro. Es la misma calidad humana, dictatorial, autocrática. Es la misma dictadura que antes no se reconocía. ¿Qué es lo que pasa? Que ahora vino como una epifanía de entendimiento sobre lo que está pasando. Que
que claro, como el presidente Trump en realidad negocia con esta parte de la dictadura, ahora viene el principismo. Ay, por favor. Tuvieron años hablando de lo generoso de Chávez, lo fantástico que eran los acuerdos con el petróleo, los viajes eternos de funcionarios y de todo tipo, los negocios. Vamos, muchachos, vamos. Inconcebible lo del gobierno del Uruguay, absolutamente inconcebible. Bueno, son estas contorsiones diplomáticas de las que creo que nos vamos a tener que acostumbrar en los próximos días y semanas. Era básicamente eso lo que compartía Gustavo, ¿no? Y lo vi. Pero bueno, un poco, esta es otra contorsión de Trump. Entonces, lo del hombre del pelo naranja, ¿cómo lo ves? Bueno, pues en principio todo, o sea, el que haya un diálogo y comunicación constante entre Trump y María Corina es súper importante, así como con Edmundo, si pudiera ser, yo creo que también es crucial. Lo que me llama un poco la atención es que justamente, según últimas noticias de ABC que me han pasado hace poco, aparentemente Delcy ha pedido a la Asamblea, porque en Venezuela para que el presidente salga del país tiene que pedir permiso a la Asamblea, ha pedido para el martes viajar a Washington. Entonces, no sé si estas reuniones van a ser en paralelo o si pretende meterse en una sala con ellas dos. No sé ahí qué es lo que puede estar planificando Trump y su equipo. Definitivamente, si Delcy no llega a ir, pues tampoco me sorprendería mucho. Pero bueno, también que vaya significa precisamente que está acatando órdenes y de que quizás es una forma también de alejarse un poco de esas presiones internas que tiene de gente que no le está gustando lo que está haciendo, porque evidentemente tenemos a un Diosdado mismamente que no creo que esté muy contento con todo lo que está pasando ahora, y yo creo que él se está viendo bastante desbordado. Y que Delcy pueda tener un espacio en donde pueda ser de alguna manera aislada y controlada más fácilmente, pues mira, en estos momentos creo que es crucial. Y la reunión con María Corina, pues cuando se dé, pues también es súper, yo lo veo como súper positivo. Veremos qué puede salir de allí. No creo que tampoco veamos unas consecuencias inmediatas, pero esto demuestra que pues ese relato que decían de que quizás que él no confiaba en María Corina o este tipo de cosas, pues quizás con esto pues queden un poco relegadas esas opiniones, y que simplemente lo que están haciendo es un poco más lo que dice Marco Rubio, que es que no, o sea, dejar a esas personas en el poder ahora, cuando no tienen un control real de las fuerzas militares, cuando hay paramilitares, cuando hay esta cúpula del poder tan descentralizada, en donde tenemos más de 2000 generales, en donde cada quien quiere su trozo de la tarta, pues no tiene ningún sentido lógico hacer eso. Entonces yo lo veo un poco así en general. Bien, gracias. Y Juan Carlos. Efectivamente, no me fío de Chetomán, el hombre naranja, y no lo haré nunca. Porque casi he pensado que Donald Trump estaría en una situación onírica en donde Delcy y María Corina estarían en bikini luchando en el barro. Seguro que está pensando en eso, y que quien gane será a quien apoye. No lo digo de broma, porque la mentalidad es WWE, SmackDown. Le gusta mucho este tipo de cosas. Habrá que estar atentos a lo que pase respecto de Delcy, porque si quiere irse el martes,
tiene que tener controlado suficientemente el paño en Venezuela a la hora de que Diosdado no le robe el bocata de chorizo. Y también habrá que ver cuántas maletas lleva, porque esto de las maletas también puede ser significativo a la hora de decir igual va, pero no vuelve. Porque no sería la primera vez que alguien va a Sevilla y pierde su silla por el camino. ¿No? Se han dado muchos casos. Y lo de las maletas daría para mucho. Sí, claro. Hashtag queremos saber. Sí, yo quiero saber. Y ya no solo por el pueblo venezolano, también nos interesa saberlo a nosotros. Con lo cual, efectivamente, parece que con el horizonte de la semana que viene, respecto de el hombre naranja, Chetomán, con respecto de Delcy, respecto de María Corina, respecto de el futuro de Venezuela dentro y fuera, parece que va a haber que estar atentos respecto de todos los movimientos, precisamente porque los engranajes van a poder ir encajando o no, o ir en otra narrativa, dependiendo de lo que vaya sucediendo en las próximas horas y días, precisamente antes de la próxima semana. Es como esa imagen de en la película de Un puente lejano, en donde un mando, él dice luego que originario de Yugoslavia, pero estadounidense, está tratando de poner un puente de pontones y están a punto de llegar para cruzar y ponen la última tornillería, el último remache, justamente cuando están ya cruzando. Esa es la sensación que puede dar respecto de Venezuela, de que ahora estamos tratando de poner el puente de pontones para ver si el camino a la democracia tiene suficiencia para que pueda pasarse por encima a la hora de ir construyendo, aunque tal vez cabería más decir que es el camino de baldosas amarillas que va en dirección hacia el Mago de Oz para que nos hable de darle, ¿cómo era?, el corazón al hombre de metal, el raciocinio al hombre león y devolver a Dorothy y Totó a Kansas. Gracias, Juan Carlos. Quiero aprovechar antes de despedirme para contestar algo a Vicente. Uruguay está en el ajo. Mira, Vicente, sinceramente, lo de Uruguay más bien es una cuestión de estulticia. Es decir, ni siquiera de peso geopolítico. Sí, al Pepe Mujica le gustaba mucho Chávez, pero, a ver, Uruguay, hombre, dentro de los estándares de Sudamérica es un país próspero, pero no, es simplemente la tontería de que volvió el Frente Amplio al poder, ¿no? Y entonces al Frente Amplio le gusta mucho el campismo, ¿no? Es básicamente eso, no es otra historia. Es decir, y por eso ahora mismo están con estas contorsiones y estas cuestiones raras, ¿no? En el ajo, no. Uruguay no, Uruguay como mucho puede, digamos que, dar algún tipo de apoyo simbólico, pero no, tampoco tiene el peso para poder determinar, ¿no? Repito, estulticia de Yamandu Orsi y del Frente Amplio, es decir, no hay que buscarle más. Bien, por cerrar en positivo, igual, Dayana, ¿puedes decir alguna receta venezolana rápida que incluya el ajo? Pues es que todo, bueno, las mismas hallacas para hacer el guiso de las hallacas usamos ajo, sí señor. No, un día nos toca, lo que pasa es que bueno, el tequeño que es de queso, ¿no? Pero un día tengo que probar un festival de arepas, ¿no? Pero con varios sabores, porque se pueden hacer de varios tipos, ¿no? Y ahí digamos que podré zambullirme. De hecho, tengo pendiente, y bueno, por hablar de algo más agradable, tengo pendiente algún día entrevistar a alguien para hablar de gastronomía venezolana. Espero hacerlo cuando pueda hablar de cosas más agradables. Por mi parte, aparte de daros las gracias tanto a ti, Juan Carlos, que menos mal que no cobra, porque si no ya estaría arruinado. Gracias, Juan Carlos. Y a Dayana, por supuesto, por estar aquí. Siempre nos va bien tener venezolanos, ¿no?
Bueno, quiero anunciar que mañana vuelvo con directo a las 9 de la noche y, como he dicho, hasta que no se decrete una amnistía general para todos los presos políticos, voy a seguir haciendo directos diarios. Lo dicho, muchas gracias y gloria al bravo pueblo. Que Viva dijo Venezuela Lanzo. libre. Muy bien. Vale, ya lo tenemos. Bueno, al final se ha ido a casi hora y media. Había mucha